En estos días ha estado circulando con muchísima fuerza en redes, especialmente en X, una teoría que ha captado la atención de muchísimas personas dentro del fandom. No es la primera vez que aparece algo así, pero esta en particular ha tenido un impacto fuerte, porque viene presentada de una forma muy detallada, muy emocional y sobre todo muy fácil de creer si ya estás familiarizado con la dinámica entre Jimin y Jungkook. Antes de entrar de lleno, hay que dejar algo claro. Todo esto parte de una publicación viral basada en supuestos testimonios, no en pruebas confirmadas. Sin embargo, eso no ha impedido que la teoría gane fuerza, porque toca puntos que el fandom lleva años comentando. La base de todo gira en torno a la idea de que la relación entre ellos sería un secreto a voces en Corea. Esta expresión es clave, porque no habla de algo completamente oculto, sino de algo que supuestamente muchas personas intuyen, comentan o creen saber, pero que nunca se confirma públicamente. Y aquí es donde la narrativa se vuelve interesante. No plantea un escondite total, sino una especie de equilibrio entre lo privado y lo visible. Según el relato, no es que estén ocultando todo, sino que manejan su cercanía de forma sutil, cuidadosa y respetuosa con su entorno. Uno de los puntos que más hace que esta teoría parezca sólida para quienes la creen es el papel que se le atribuye a las fans coreanas. El texto sugiere que ellas no funcionan como un factor de exposición, sino todo lo contrario, como una especie de círculo de protección. Se habla de una dinámica en la que, en lugar de filtrar o viralizar cualquier posible evidencia, muchas prefieren guardar silencio y respetar lo que consideran una parte privada de sus vidas. Esta idea refuerza mucho la teoría, porque explica por qué, si fuera cierto, no habría pruebas visibles en Internet. Es decir, la ausencia de evidencia se interpreta no como falta de verdad, sino como resultado de una protección consciente. A esto se suman detalles que dentro del relato le dan una sensación de cotidianidad muy convincente. Se mencionan salidas a restaurantes, momentos compartidos fuera del foco público e incluso la supuesta aceptación de sus familias. Todo esto se presenta de manera tranquila, sin dramatismo, como si fuera algo natural y estable, lo cual hace que la historia resulte más creíble para muchas personas. No es una narrativa exagerada ni escandalosa, sino todo lo contrario, es íntima, discreta, casi silenciosa. Y precisamente ahí es donde gana fuerza emocional. Otro elemento que mantiene viva esta teoría es que no es algo nuevo. La idea del secreto a voces lleva años dando vueltas en distintas formas dentro del fandom. No apareció de la nada con este post, sino que se alimenta de una acumulación de percepciones, interpretaciones y momentos que los fans han observado a lo largo del tiempo. Esa continuidad hace que, para muchos, no se sienta como un rumor aislado, sino como una especie de historia que ha ido tomando forma poco a poco. Y luego está la parte más subjetiva, pero también la más poderosa, la interpretación de sus interacciones. Aquí es donde muchas personas sienten que todo encaja. Se habla de miradas que parecen decir más de lo que muestran, de gestos pequeños pero cargados de intención, de una cercanía que no siempre se puede explicar con palabras. Momentos en los que parecen completamente absortos el uno en el otro, como si el resto del entorno desapareciera. Detalles como jugar con el cabello, las sonrisas suaves, la forma en que se buscan con la mirada, todo eso se convierte en material que cada quien interpreta a su manera. Para quienes creen en la teoría, esos gestos no son casuales, son señales. Y aquí aparece una idea que se repite muchísimo, que el amor no necesita confirmación verbal, que se percibe, que se siente. Esa percepción emocional es lo que le da tanto peso dentro del fandom, porque no depende de documentos ni declaraciones, sino de lo que cada persona cree ver y sentir al observarlos. Pero incluso con todo esto, hay que mantener una distinción importante.
que una teoría tenga coherencia interna, que conecte con experiencias previas del fandom y que esté cargada de detalles que la hacen parecer realista, no significa que sea un hecho comprobado. Significa que está bien construida y que resuena con quienes ya tienen una inclinación a creer en ella. Al final, lo que tenemos es una narrativa que mezcla elementos muy atractivos: misterio, cercanía emocional, supuesta información interna y una base de momentos reales que permiten múltiples interpretaciones. Por eso se vuelve tan convincente para muchos, no porque esté confirmada, sino porque encaja muy bien dentro de lo que ya sienten o han observado. Así que sí, es una teoría que ha ganado bastante fuerza dentro del fandom, que tiene una estructura que la hace fácil de creer y que conecta profundamente con la forma en que muchas personas interpretan la relación entre ellos. Pero sigue siendo eso, una teoría. Y en ese equilibrio entre lo que se ve, lo que se cree y lo que realmente se sabe, es donde cada quien decide hasta dónde quiere llegar. En estos días, Jungkook se volvió tema fuerte de conversación entre internautas coreanos, especialmente en la plataforma de Q, después de una publicación relacionada con su disculpa por un problema técnico durante su concierto en Tampa. Todo empezó porque en medio del show hubo un fallo en el sistema de sonido, algo que, siendo honestos, puede pasar en cualquier concierto en vivo, pero aún así terminó generando ruido en redes, sobre todo por cómo algunos intentaron usar ese momento para atacarlo. Lo interesante aquí no es solo el incidente, sino la reacción masiva que provocó. La publicación acumuló más de 600 comentarios, lo que ya te da una idea del nivel de atención que tuvo. Y lejos de convertirse en un espacio de crítica hacia él, la mayoría de los comentarios fueron en su defensa. Muchos internautas señalaron algo bastante lógico, que el problema fue claramente técnico, no algo relacionado con su talento o capacidad como artista. De hecho, uno de los puntos más repetidos era básicamente incredulidad ante las críticas. Comentarios del estilo: ¿de verdad hay gente que piensa que esto es falta de habilidad? ¿O cualquiera puede ver que fue un accidente de sonido? Reflejan que para gran parte del público, el intento de culparlo no tenía sentido. Y esto es importante, porque muestra cómo, incluso fuera del fandom más intenso, hay una percepción bastante clara de su nivel como cantante. También hubo bastante molestia con el tema de la desinformación. Algunos usuarios cuestionaban por qué no se corrigen este tipo de narrativas cuando son tan evidentemente erróneas. Es decir, no solo defendían a Jungkook, sino que criticaban el hecho de que se permita que ciertos rumores o ataques se expandan sin control. Incluso hubo comentarios más directos apuntando a espacios o comunidades, según ellos, suelen difundir este tipo de contenido negativo, y también a la propia agencia por no actuar con más firmeza frente a eso. Otro detalle interesante es que muchos comentarios venían desde una postura neutral, no necesariamente de fans. Personas que decían cosas como: incluso si no eres fan, no dudarías de su voz en vivo. Eso refuerza la idea de que su reputación como performer está bastante consolidada, más allá del fandom. Es decir, puedes no seguirlo activamente, pero aún así, reconocer que lo que pasó no tiene nada que ver con falta de talento. En general, todo esto terminó generando el efecto contrario al que buscaban los haters. En lugar de desprestigiarlo, reforzó la percepción de que es un artista sólido y que los ataques en su contra muchas veces no tienen fundamento real. Por otro lado, en paralelo, Jimin también está siendo muy comentado en la misma plataforma, pero por razones completamente distintas: elogios, admiración y prácticamente una lluvia de halagos tras su concierto en Estados Unidos. Aquí el tono cambia totalmente porque lo que predomina es el asombro. Muchísimos comentarios destacan su presencia en el escenario, su estilo y sobre todo su baile. Se habla de él casi como si fuera una referencia absoluta en ese aspecto. Frases como: es el arma definitiva de los dioses del baile,
o realmente vuela en el escenario muestran el nivel de impacto que genera cuando actúa. Algo que llamó mucho la atención fue su nuevo look, especialmente su peinado. Varias personas comentaron que se ve más elegante, más refinado, incluso comparándolo con figuras icónicas por su estética. Ese tipo de detalles, aunque parezcan pequeños, suman muchísimo a la percepción general del artista, porque construyen toda una imagen escénica. Pero sin duda, lo que más se repite es la intensidad con la que baila. Hay una idea constante en los comentarios, que baila como si su cuerpo no tuviera límites, como si se entregara completamente en cada movimiento. Algunos incluso lo describen como si estuviera en llamas, lo cual no es literal, obviamente, pero transmite perfectamente esa sensación de energía desbordante que proyecta. También es interesante ver cómo su performance convierte a personas en fans casi de inmediato. Hay comentarios tipo, definitivamente me convierto en fan desde hoy, o nunca pensé que me golpearía así el fanatismo. Eso habla del poder que tiene en el escenario, de cómo puede captar la atención incluso de quienes no lo seguían antes. Otro punto clave es que no solo se valora su técnica, sino su capacidad de atracción. No es solo que baile bien, es que hace que quieras seguir mirándolo. Esa presencia magnética es algo que no todos los artistas tienen, y en su caso parece ser una de sus mayores fortalezas. Incluso hay comentarios que, aunque elogian, también expresan deseo de verlo crecer más, como diciendo, eres bueno, pero puedes mejorar aún más. No desde la crítica negativa, sino desde la expectativa alta que genera alguien con tanto potencial.